Gracias por estar allí, gracias por buscarnos en YouTube Sin Manual para, bueno, con que nosotros de alguna u otra manera encendamos una lucecita que te haga pensar, que te haga dudar en cuanto a cómo llevas y vives la vida y capaz haya otros caminos, pues estará el objetivo de Sin Manual más que cumplido. La verdad que, como les he comentado en varias oportunidades, esto responde a una necesidad personal bueno, hoy en día, aprovechando el despertar de la conciencia, tener luces. Y si algo me esmero es buscando invitados valiosos que con sus conocimientos puedan justamente ir encendiendo ese fosforito, esa linterna o ese reflector, dependiendo cómo resuene en todos ustedes. Y por ello me voy a Buenos Aires, Argentina, y allí saludo y doy las gracias por estar a Gisela Gilges. Gisela, gracias por estar una vez más en Sin Manual. Hola Ana, gracias a ustedes por volver a invitarme. Yo feliz de poder participar. Gracias. Gisela es escritora, bestsellers, ha escrito 7 libros y ya próximamente o pronto pues aparece el 8, será editado el 8, es conferencista, es life coach y quisiera que al final pues nos des como los caminos para encontrarte en eso del coaching a tantas personas que estás haciendo. Y una mujer feliz, me encanta, así se autodenomina en sus redes sociales. Y bueno, hemos estado conversando sobre varios temas y yo quisiera que nos hablaras acerca de la biopausia, que es este libro número 7 que ya podemos conseguir, porque habla de algo tan importante como la necesidad de detenernos en medio de esta vida tan acelerada, tan vertiginosa, que tiene su parte positiva, porque si quieres sanar, puedes sanar mucho más rápido y puedes lograr en meses lo que antes lográbamos en años, pero tiene también una gran parte negativa y es precisamente que no nos da tiempo de vernos y atendernos. Totalmente, biopausia para mí es el gran tema que viene en la sociedad, por suerte. ¿De dónde viene el concepto de biopausia? No quiero empezar por ahí. Y es la menopausia es la pausa de la menarca, la andropausia es la pausa del hombre, ¿no? Meno de menarca y andro de hombre. Y la biopausia es la pausa de la vida. ¿Qué es la pausa de la vida? La vida permanentemente nos invita a hacer pausas, entendiendo que una pausa no es bajarme del mundo, entrar en modo silencio, retiro espiritual de un mes. Una pausa es frenar un minuto en el día y respirar y preguntarme, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué me genera esto que está pasando? Y la biopausia aparece de formas cronológicas todo el tiempo y podemos decir, aparece cuando perdemos un ser querido, aparece frente a una separación, aparece frente a un cambio de década, aparece frente al nido vacío porque nuestros hijos se van a vivir a otro lugar, aparece frente a momentos lindos también, ¿no? A la llegada de un hijo, por ejemplo, a la vida, cuando nos convertimos en madres o en padres, frente a un cambio de trabajo y un nuevo trabajo. La biopausia aparece cada vez que hay una instancia que implica un reacomodamiento de toda nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa? Como estamos tan acostumbrados a correr permanentemente y estamos tras el reloj, la agenda, ser hiperproductivos, el multitasking, el multirol, no frenamos frente a esas pausas que la vida nos pide, frente a esos momentos de decir, ¿qué me genera esto? ¿Qué cambios implica? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta de lo que está pasando? Y ahí entonces entra un camino en el cual el cuerpo nos empieza a avisar que no paramos. Nos lo avisa primero de formas muy suaves y en el libro yo lo llamo mediante susurros. Y ese susurro es, quizás me late un ojo, quizás estoy más cansada, estoy más irritable, me cuesta más concentrarme, no puedo encontrar las palabras que quiero decir, tengo dificultades para dormir. Y esas cosas nos molestan cuando nos pasan. Cuando me late un ojo, digo, ay, me late un ojo otra vez, qué molestia, qué fastidio. O cuando estoy irritable, estoy enojada, no lo escucho la señal. Y entonces sube un poquito la voz, la vida y el cuerpo. ¿Y cómo la suben? Y tengo gastritis, tengo acidez, empiezo a tener problemas de resfrío más seguido, me pesco enfermedades con más facilidad.
Y cuando me pasa todo eso, me duele la cabeza, por ejemplo, me molesta que me duele la cabeza y entonces me tomo una medicación, me automedico y no freno a entender por qué me duele la cabeza. Y entonces tomo algo para seguir andando porque tengo mi agenda, mi reloj, mi multitasking corriendo y ahí aparece el grito más fuerte de la biopausia, que es el problema de salud que nos hace frenar a cero. Cuando aparece un diagnóstico médico complicado, todos frenan. Lo que parecía impostergable pasa a ser postergable. Ese evento al que yo no podía faltar bajo ningún punto de vista, cuando aparece el diagnóstico complicado, falto. Y ese es el grito de la biopausia, es el grito de si no frenas vos de forma consciente, te freno yo de un cachetazo. Aquí invita entonces toda la biopausia a frenar en el susurro, que no haga falta frenar en el grito fuerte del cuerpo. Cuando comentas eso, me veo reflejada en todo lo que escribes. Porque en mi caso, mi vida siempre ha sido muy acelerada, muy productiva, muy encargada de todo, familia, trabajo. Y recuerdo como si fuera ayer, hace 10 años, porque además el tema del cáncer es una enfermedad que no te da síntomas y cuando da síntomas ya es tarde porque ya tienes ese padecimiento. Y recuerdo que tenía 2 conferencias pautadas, casi que simultáneas, y el domingo de esa semana empiezo yo a sentirme mal y digo, ya va, no, yo tengo que el martes estar en el interior del país, en un sitio. Y bueno, no, el peor de los diagnósticos, la peor de las situaciones, y tú dices, wow, o sea, ¿cómo es posible que no me di cuenta antes? Pero mi reflexión viene porque 10 años después de estar saludable, de haberme hecho un trasplante de médula, estoy otra vez tan acelerada ¿sabes? Y con la gente ocupada. Y me detengo, pero ¿por qué somos así? O sea, yo siento que el miedo es tan grande de que se repita el proceso, la enfermedad, que lo sacas tanto de la cabeza que vuelves a comportarte, es una paradoja, vuelves a comportarte como no debería ser. No sé si me estoy explicando. Sí. Totalmente, sí, y nos pasa a todos, digo, no es tampoco para que te juzgues, porque a todos nos pasan estas cosas, ¿no? Que creemos que podemos con todo y que seguimos para adelante sin ningún tipo de límites hasta que nos golpea fuerte, ¿no? Cuando nos golpea fuerte frenamos y después nos olvidamos, perdemos esa memoria. Por eso yo invito con el libro a una conciencia permanente del tema, porque la conciencia permanente no implica frenar como nos toca frenar cuando aparece la enfermedad. Son pequeños frenos. Es a la noche dejo el celular de costado y con la gente con la que vivo, que es mi familia, me conecto mirándome a los ojos y nos preguntamos, ¿cómo estás? ¿Qué contás? Y salgo a caminar y doy una vuelta caminando. Lleva 15 minutos dar una vuelta caminando, respirando profundo. Y son simplemente esos eventos los que necesito. Entro en conciencia con mi vida y digo, ¿cómo me dolió esto? No me gustó esto que pasó. Qué bronca que me dan estas cosas que están sucediendo. Y son esas las cosas que necesita la mente, no es mucho más complejo. El tema es que como no sabemos que son simples las pausas que nos hacen bien y creemos que es algo mega complejo que va a llegar cuando lleguen las vacaciones, las tiramos, las tiramos, las tiramos y aparece esto, el diagnóstico médico, que el diagnóstico médico a todo el mundo lo frena y cada vez hay más diagnóstico médico. Todos conocemos por lo menos una persona que está atravesando un cuadro de enfermedad complejo en los últimos años. Yo en mis clases de coaching, cuando dicto clases en la escuela, es por Zoom, ¿no? Porque es para todo el mundo, lo que hago una pregunta y es, díganme, en el último año, ¿quién conoce a alguien que tuvo o esté teniendo una enfermedad, por ejemplo, el cáncer? Y empiezan todos a levantar sus manitos, ¿no? Y son clases más o menos de 300 personas y vos ves que empieza 20, 40, 60, 80, 90, 100 y los números terminan en 190, 210. O sea, más del 60% de la gente conoce a alguien que está diagnosticado hoy por no aprender a frenar, por no aprender a vivir de una manera distinta. Y acá quiero hacer una salvedad, ¿no? Porque muchas veces aparece el comentario de, bueno, y encima que estoy enfermo, ¿me vas a decir que yo tengo la culpa? No, acá no hablamos de culpas, hablamos de responsabilidades. No es lo mismo culpa que responsabilidad. Yo soy responsable de mi vida y gracias a Dios que soy responsable, porque si no fuera mi responsabilidad es una suerte, es una ruleta. Es una ruleta que la tiro y me toca buena o me toca mala. Bueno, acá lo que tengo que decir es, ojo, que no es una ruleta, es aprender a entrar en contacto con la vida de una manera distinta.
Claro, pero muchas personas siguen creyendo que es el azar. Qué mala suerte tuve porque me pasó esto, qué mala suerte tuve porque me enfermé, qué mala suerte tuve. Y no está consciente de ese poder tan grande que tenemos justamente para no ser víctimas de esa ruleta. Totalmente. Ahora, por suerte, viste cada vez más personas. Ahora yo voy a hacer la presentación de mi libro Biopausia, ¿no? La semana que viene y me va a acompañar en la presentación una médica. Y para mí es glorioso, eso es maravilloso que nos empecemos a integrar con el mundo de la medicina y que tantos médicos hoy entiendan que son las emociones las que nos hacen daño. Hoy cada vez es más habitual que alguien vaya a un médico y el médico en el medio del diagnóstico, si es un buen médico, diga, frena un cachito, contame qué te pasa. ¿Hay algo que te tenga angustiado para que estés teniendo este tema? ¿Hay algo que te tenga presionado? ¿Estás muy estresado? ¿Qué te está pasando? Contame. Los médicos frenan a hablar de eso y me Sí. parece maravilloso. Así es. Y yo quiero ahora, porque hemos escogido algunas publicaciones que ha hecho Gisela en su cuenta, el video donde habla de que estamos anestesiados, que es una reflexión interesantísima porque describe de manera magistral lo que es la vida y por qué estamos anestesiados. Es hora de decirlo. Estamos anestesiados. Agarras el celular y no sabes para qué. Quizás ni siquiera llegó una notificación, pero lo tocas, lo desbloqueás, lo mirás y no sos el único. Lo hacemos todos, adultos, chicos, abuelos. Hoy pasamos en promedio más de 4 horas por día frente a una pantalla. Sumado todo esto, es un día entero de la semana entregado al celular. Un día que se te va y ni lo notás. Ya no lo pensamos, lo hacemos en automático. Ahora bien, ¿por qué repetimos algo tan adictivo una y otra vez? Porque sin darnos cuenta nos estamos anestesiando, y no por decisión, sino por escape, para no sentir lo que duele, para no sentir lo que no sabemos manejar, lo que preferimos negar. Cada uno encuentra su propia anestesia, un vino al final del día, algo dulce cuando aparece la ansiedad, un cigarrillo o una pitada de vape cuando la angustia no se aguanta, dormir de más para no pensar, reacciones impulsivas para tapar lo que no entendemos. Pero la más silenciosa de todas, la más constante, es el celular. Siempre listo, siempre cerca para tapar lo que duele, para anestesiar la emoción, para no dejarnos sentir. Lo más alarmante no es que lo hagamos, es que ya ni lo notamos, porque se volvió normal, porque lo hacen todos, porque nadie nos enseñó a quedarnos en el cuerpo cuando lo que aparece incomoda. Pero vivir anestesiados no es vivir, es durar. Pensa esto, dormís 8 horas, trabajás otras 8, usás el celular mínimo 4 más, y te quedan apenas 4 horas para todo lo demás. Comer, viajar, cumplir, rendir. O sea, las únicas horas que eran tuyas las estás usando para scrollear. Ahora, si en vez de anestesiarte decidís sentir, sí, sentir. Al principio va a doler, porque lo primero que aparece es lo que venías callando. Pero después aparece otra cosa. Tu paz, tu claridad, tu deseo real, tu capacidad de estar y de transformarte. Hice este video para animarte a sentir, a volver, a pasar por lo menos 2 horas sin mirar la pantalla, a volver a mirar a los ojos, a mirarte a los ojos, a valorar lo que te rodea, a caminar por el pasto descalzo, a leer un libro, a sentir un aroma, a llamar a un amigo, a caminar por horas. Eso quiero, que te animes a sentir, que te animes a volver a la vida analógica por lo menos por un ratito. Por favor, anota esto en tu mente. Es hora de cuidar tu presente, porque como digo en mi libro Biopausia, sin presente no hay futuro. Vivir anestesiados no es vivir, es durar. Así es. Y vivir no es lo mismo que sobrevivir, ¿no? Y estamos la mayor parte del tiempo sobreviviendo. Estamos anestesiados de muchas maneras, ¿no? Las anestesias son el cigarrillo, la hiperconectividad del celular y el scrollear videos uno tras otro, el exceso de compras, el exceso de consumo, el exceso de comida, porque son cosas que nos hacen pequeñas liberaciones de dopamina y nos van calmando el sentir que no nos gusta. Estamos tan poco acostumbrados y cada vez más a sentir las cosas que no nos gusta sentir que las vamos tapando. El tema es que en ese tapar, imaginemos que somos personas que están todo el día en un sillón. Cada vez va a costar más pararse y cada vez va a costar más caminar cuanto más tiempo pasamos sentados en ese sillón.
Bien, la vida del sentir la estamos viviendo últimamente como si estuviéramos todo el día tirados en un sillón. Aparece algo que no nos gusta, que nos genera displacer y enseguida lo tapamos esa frustración y nos vamos a comprar algo que nos gusta. Comemos comida fácil y comida de lo que se conoce como chatarra, que genera también cierto placer inmediato. Estamos scrolleando videos y se nos van horas. El promedio hoy de consumo de videos de una persona por día es de 4 horas. 4 horas es una locura de tiempo. Es 12 años a lo largo de una vida, 12 años dedicados a mirar videos. Pero son anestesias para tapar el sentir que no nos gusta, porque el gran tema es que no sabemos cómo manejar lo que no nos gusta. Una vez estaba en la cola de un supermercado y había una chiquita llorando y llorando y llorando, una chiquita de 5 años. Y le decía a su mamá, mis amigas no me quieren. Y la mamá estaba desesperada viendo la angustia de su hija y le decía, por favor no llores, mi amor, no llores, ¿qué quieres que te compre? Elegí algo que te compre. Y la nena decía, no quiero que me compres nada, quiero que mis amigas me quieran, y lloraba y lloraba y lloraba. Y esta mamá no es que se quería sacar a la hija de encima, no sabía qué hacer con la tristeza de su hija, no tenía idea de qué hacer y la superaba la tristeza de su hija, y lo que quería era que su hija dejara de sufrir. El tema es que sufrir es necesario. Tenemos que aprender a sentir la tristeza porque por algo viene, no la elegimos la tristeza, por algo nos toca la puerta. Bien, como no sabemos sentir y no sabemos manejar las emociones de los demás, las tapamos. Y así es como nos anestesiamos. Y tal como ya has dicho en esta conversación, la idea no es sentirnos culpables, pero sí responsables de todo eso. Hay tanto, Exactamente. hay tanto que analizar de lo que acabas de decir, porque si nos vamos a analizar el rol de los padres, yo siento que es el oficio más complicado que me ha tocado en la vida. Y entonces esa mamá en ese supermercado, tal como le indicas, angustiada, le quiere comprar algo, pero no sabe que está haciendo lo peor del mundo porque está impidiéndole a la niña manifestar su dolor, vivir su dolor y descansar, y la quiere llenar con cosas materiales. Y uno lo hace a cada rato de la manera inconsciente. O sea, implica una conexión que no es fácil, Gisela. Totalmente, y yo a esa mamá no la juzgo, porque yo entiendo que esa mamá quiere que su hija esté bien y esa mamá no sabe manejar tampoco sus emociones. Entonces, si no sabe manejar las propias, ¿cómo le va a enseñar a su hija a manejarlas? No es un tema de maldad, es un tema de desconocimiento. Pero no sabemos manejar las emociones y como no sabemos manejarlas, las tapamos y nos anestesiamos. Y como las tapamos y nos anestesiamos, luego en algún momento nos enfermamos. Y no tenemos que sentirnos culpables para nada, es sentirnos responsables. Es decir, ok, ya entendí de qué va. Gracias, me lo explicaste y lo entendí. ¿Qué hago ahora? Buenísimo, te explico qué hacer. Te explico qué hacer y lo vas a poder cambiar. Y ese es el juego y ese es el objetivo. Y cuando se entiende, entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta, tú también la respondes, porque además tienes unas reflexiones bellísimas acerca de vivir con un propósito. Y en uno de los videos que hiciste, dices, bueno, cuando limpias la casa para cuidar a tu familia, o sea, la puedes limpiar diciendo qué fastidio, yo aquí barriendo, no sé qué, pero si la estás limpiando para cuidar a tu familia es porque tienes una familia, y qué bendición tener una familia, porque hay muchos que no la tienen. Háblanos del propósito. Totalmente, nos olvidamos del propósito. La gente se olvida por qué está haciendo lo que está haciendo o para qué está haciendo lo que está haciendo. Si yo tengo que ir y venir de mi trabajo todos los días y el viaje me agota, entiendo que te agote el viaje y quejate si quieres quejarte unos minutos, pero ¿sabes qué? Podés ir y venir porque tenés un trabajo. Si no tuvieras un trabajo, no tenés que ir y venir de ese trabajo. Entonces, si vamos a mirar un lado, miremos el otro también. Si no, no miremos ninguno, ¿no? Y eso es a lo que invito. Digo, yo no voy a un positivismo tóxico, pero tampoco a un pesimismo destructor. La gente hoy se mueve en uno o en otro, ¿no? Vayamos, si vamos a mirar uno, miremos el otro. Si miremos que me canse ir y venir, miremos también que tengo un trabajo y que si no lo tuviera, no podría hacer todo lo que hago. Si me voy a quejar porque tengo que preparar la comida y estoy cansada, me pregunto, ¿y por qué tengo que preparar comida? Porque puedo, porque tengo una familia. Si no tuviera una familia, no puedo. Hoy es muy habitual que las personas que tienen hijos que ya no son chiquitos, que tienen hijos de 20 y pico, 30 y pico de años, miren para atrás y digan, ay, qué lindo que era cuando eran todos chiquitos, ay, cómo extraño esos momentos, la casa llena. Pero en ese momento se quejaban, en ese momento no lo disfrutaban, lo están disfrutando cuando ya no lo tienen. Entonces, ojo, no caigamos en esa trampa que ya la vemos. Si ya la estamos viendo suceder, no seamos parte de esa trampa. Entonces,
disfrutemos ahora lo que tenemos ahora y disfrutemos lo que hacemos porque lo tenemos. Este es el cambio de conciencia que tenemos que hacer. Es dejar de naturalizar la queja por la queja en sí misma, el protestar y el despotricar de mi vida porque sí. Y en esos casos, bueno, es la consecuencia de una u otra manera, si tienes familia, pues la consecuencia, atender a esa familia. Pero cuando tú hablas también del propósito, es esa necesidad de fijarse los propósitos de tu vida. Y citas el ejemplo de estos tres trabajadores que estaban construyendo una catedral, pero para uno era sencillamente pegar bloques. Cuando le preguntan al segundo qué está haciendo, los tres hacían lo mismo, era, bueno, trabajando, pero tengo que comer. Y el tercero responde, estamos haciendo una catedral. Y cómo eso cambia todo en tu vida. Todo lo cambia. Todo lo cambia porque no es lo mismo hacer algo porque lo tenés que hacer algo porque sabes para qué lo estás haciendo. ¿Con cuántas ganas lo haces si sabes para qué lo estás haciendo? Con muchísimas. ¿Con qué desgaste lo haces si no tenés idea por qué y si es una obligación? Con poquísimas. Entonces, ese es el juego, ¿no? Poder preguntarme para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y de ahí lo que vamos a descubrir es que tenemos sobrados motivos para poder ser felices y estar bien. Y las neurociencias explican, además, desde el punto de vista cerebral, qué ocurre cuando la actitud es, bueno, lo hago para sobrevivir o lo hago por una causa valiosa para mí. Totalmente, aparecen distintas, obviamente, segregaciones de neurotransmisores y el cerebro se predispone a un funcionamiento diferente cuando nosotros tenemos conciencia del objetivo para el cual lo estamos haciendo. Aparece una energía diferente y lo más maravilloso de esto es que los resultados son diferentes. Porque una persona que vuelve a su casa después de un largo día, sabiendo para qué tuvo ese día, vuelve con una energía muy distinta que la persona que vuelve de un largo día sin tener idea qué es lo que estuvo haciendo ni para qué lo estuvo haciendo y en esta sensación de me obliga al sistema. Y esa misma persona con la energía que llega construye la realidad de su hogar, haya en su hogar alguien o no. Porque algunas veces mi familia soy yo de todos los días, ¿no? Por las personas que no viven con nadie más. Pero qué distinto, llego a mi casa y ya me empiezo a imaginar, voy a llegar, voy a poner una música linda, voy a abrirme una bebida que me gusta o voy a cocinar algo rico y voy a generar un clima que voy a llegar enojado, pateo la puerta, abro la heladera sin ganas. Son el mismo escenario, la misma persona, pero son realidades completamente distintas. Y eso lo que hace es prepararme para dormir distinto. Y en función de cómo duermo es prepararme para encarar un nuevo día de una manera distinta. Es un círculo, es una espiral infinito. Se nos acabó el tiempo, Gisela, pero no quiero dejar de mostrar, para que nos hables un poquito de eso, de este juego de letras, porque es una sola palabra, elegirse, que tenemos allí, que tú publicaste en tu cuenta. Le pido al equipo de producción que lo coloque ese texto, porque es tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Es una placa que encontré, de hecho compartí, dije, esta placa merece ser compartida, y lo que dice es que elegir irse es elegirse, ¿no? Y es un juego de palabras maravilloso, porque algunas veces hay que elegir irse para elegirse, y son decisiones que cambian completamente nuestra vida. Yo creo que si algo me ha enseñado la vida es justamente eso. Hay que saber cuándo irse, porque hay momentos en los que uno se niega a irse creyendo que ahí está tu espacio, que te lo ganaste, y resulta que no tienes lugar. Y eso es lo que sobrevivir a situaciones tan duras luego termina enfermándote. Entonces elegir irse porque uno piensa en uno y se valora, no es nada fácil. No, no es fácil, pero es posible, ¿no? Y ahí va. Así es. Insistir. Gisela, muchísimas gracias, de verdad, súper. Gracias por invitarme. Muy agradecida. ¿Y de qué manera las personas que se sientan atraídas o interesadas pueden formar parte de tu grupo que recibe tu coaching, pues? Sí, bueno, en mi Instagram y en mi página web, que los dos se llaman Gisela Gilges, comparto muchas opciones todos los días. Tengo mis libros, mi escuela de coaching, los talleres. Ahora va a salir un nuevo programa que se llama Onyx, que a lo que va a invitar es hacer la pausa consciente para quienes necesitan ayuda para poder hacer esta pausa. Así que las herramientas son un montón, y para el que no tiene dinero, hay un montón de herramientas gratuitas todo el tiempo en mis cuentas, porque genero mucho contenido a diario con el objetivo de dejar una huella, por lo menos pasar por la vida
vida de cada persona, dejándoles algo para que puedan estar mejor. Y eso has hecho el día de hoy en estos capítulos de Sin Manual. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. Muchísimas gracias por acompañarnos y la invitación hasta un próximo capítulo de Sin Manual.